un podcast de Cooperativa. Afilados, implacables, cuchillos van y cuchillos vienen. Salud por la historia, en vivo. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Comenzamos este episodio en vivo de Salud por la Historia. Si nos tomamos la sala Acario Cotapos, llegué corriendo, subí la escalera, me encuentro Ignacio Álvarez y le pregunto, ¿y quién es Acario Cotapos? Ignacio me responde en una sola frase, en una sola palabra. El músico. Y yo me enfrenté así, de sopetón, a ese mundo enorme que no conocemos y que tratamos de conocer en cada minuto, porque de eso se trata la vida, de ir aprendiendo. Una de las opciones que nosotros tenemos para aprender, para compartir conocimiento y también a veces semiconocimiento, es este podcast que se llama Salud por la Historia, que hoy día se viste de gala. Primero porque los tiene a ustedes y les voy a pedir que me hagan alguna señal sonora de que están acá. Puede ser un A, O... Muchísimas gracias. Andrés Kalavsky, pensé que este lanzamiento podría ser acerca de tu libro. Luego pensé que podría ser acerca de mí y lo que yo había sentido leyendo el libro. Luego pensé que lo más correcto es que fuera de ti. Pero voy a partir saludándote porque tenemos invitados estelares para este podcast. Hola, Paula Molina. Eso es suficiente, Andrés. No, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente lanzar un libro? Se siente de distintas maneras, porque por suerte he lanzado varios libros, pero este se siente increíble. Entonces voy a tratar de contenerme porque estoy un poquito maníaco. Entonces creo que es mejor que me reprima un poco. De hecho, por si acaso, para que como esto no se ve en la radio, porque en general en la radio no se ve, yo tengo puesto un pin que dice writer, porque me daba susto como confundirme, no saber quién era en este momento. Bueno, puedo decirte que eres Andrés Kalavsky, que eres un escritor, y quiero preguntarte, Ignacio, ¿hay algo hermoso en este mundo terrible que ha creado Andrés Kalavsky? ¿Me podrías hablar un poco de eso? Yo creo que es lo que descubrieron los viejos realistas, que en las cosas, en el sabor, en el olor, en el tacto, hay un placer que no se obtiene en otro lado, digamos. Y yo creo que el texto exactamente describe, por una parte, como un mundo que probablemente se está yendo, digamos, a la punta del cerro y donde nos consolamos. Yo no sé, estábamos todos obligados un poco a tratar de imaginarnos cómo eran esos cuchillos. Bueno, ese ejercicio de tratar de imaginarse las cosas es, diría yo, como un placer. Y eso lo sabían los viejos realistas, y eso en este texto, que no es nada realista, está como, creo, usado para procurarnos placer, creo yo, estoy puro engrupiendo, por supuesto, para consolarnos ante lo que parece ser como el fin de Chile y también del mundo, por supuesto. Andrés Kalavsky, yo siempre trato de llevarte a la realidad, desesperadamente. Nuestro podcast es solo eso. ¿Qué hay de cierto en lo que me estás contando? ¿Qué hay de cierto en que efectivamente la bicicleta o la llanta de la bicicleta tuvo que ver con el desarrollo del turismo y la comida gourmet? Porque, ojo, me lleva todo hacia la comida y ahora ya sé por qué. Pero bueno, en este intento desesperado por llevarte a la realidad, tú muestras en cuchillos uno de los mundos en los que vives. Y es un mundo muy extraño. Pero, ¿acaso no vivimos todos, como los Beatles decían que todos vivimos en un submarino amarillo? Y lo decían bien contentos, que yo no sé si es tan bueno. Yo no sé si han estado alguna vez dentro de un submarino, es más bien apretado. Y como que dan ganas de abrir la ventana, pero no es buena idea. Entonces, eso es muy importante para mí, que los Beatles podían estar contentos de decir que estamos todos en un submarino amarillo, y eso era bueno, porque si Ringo encuentra que es bueno, y después Ringo en otro disco quería estar bajo el mar en un jardín de pulpos, que yo siempre pensé que estaba muerto Ringo, que lo que quería era morirse,
Porque ¿qué es eso de querer estar bajo el mar en un jardín de pulpo? Pero entonces todos estamos, esta cosa como en un mundo que se va al carajo, pero nos consolamos en las cosas chicas, como yo me estoy aferrando a este vaso de agua, por ejemplo. Eso es como, no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó durante el confinamiento, no durante la pandemia, porque no ha terminado, pero durante el primer confinamiento que tuvimos, ¿sí? Podríamos decirle así, que yo me tranquilizaba cocinando. Era una de las maneras en las que lograba no estar solo mirando pantallas, sino que haciendo algo con las manos. Y era una manera en la que podía sentir un control efímero sobre algo. Y a mí me gusta la idea de que los cuchillos tienen relación con cómo se organizan las sociedades. Y cómo se organiza la sociedad parte, entre otras cosas, por la comida. Por ejemplo, uno podría pensarlo al revés. Porque en muchas partes de China se desarrolló un sistema en que se cocina durante tiempos muy cortos. Por supuesto, hay braseados también, largas cocciones de caldo. Pero la cocina en wok es una cocina muy corta, muy veloz. Y para eso los ingredientes tienen que estar picados chiquititos. Entonces, para eso hay que tener cuchillos como los machetes chinos de cocina. Pero para eso no tiene mucho sentido después andar con cuchillo y tenedor. ¿Sí? Los palitos tienen más sentido para tomar estas pequeñas porciones de comida. En cambio, si no me equivoco, a fines del siglo XVII, cuando en Francia se decretó que había que desafilar los cuchillos que todo el mundo andaba trayendo porque había este miedo a la sociedad civil, porque de repente pasa que a la gente le da miedo a la sociedad civil. Y una sociedad civil en que todo el mundo anda armado es una sociedad que es razonable tener miedo. Sí, la diferencia es que a diferencia de los gringos que agarran a balazo a la gente, acá la gente se podía decir, no, si es para cortar la sandía que ando con este cuchillo. Entonces esta orden de desafilar los cuchillos llevó a una transformación de los modales en la mesa, y sí, porque ya no todo el mundo cortaba su parte de la presa, sino que las cosas llegaban precortadas, mucho más. Y eso cambió la socialización en la mesa. ¿Sí? Empezó a comerse, como la aparición del tenedor está vinculada a eso también, el uso del tenedor. Antes era la mano y el cuchillo propio, y ahora uno llegaba a un lugar donde había un cuchillo. Entonces, los cuchillos, sí, el que tiene filo por delante y por abajo, ¿sí? El filo por delante es útil para la trama después, pero tiene filo, digamos, por la guata y por la nariz. Entonces, lo que a mí me interesa también es cómo los cuchillos están vinculados a las formas de socialización, a cómo se organiza la gente. Y en estas cosas divertidas, como que, por ejemplo, como la espada japonesa, que todo el mundo se raya con la espada japonesa, como si uno tiene un problema con su masculinidad, quiere tener una espada japonesa, porque los japoneses lograron resolver el problema del filo versus la fragilidad. Porque en general un cuchillo muy filudo es un cuchillo muy frágil. Cualquiera que haya probado tener un cuchillo cerámico y se le haya caído al suelo, sabe. Entonces, un cuchillo súper filudo es un cuchillo súper frágil. Un cuchillo súper resistente es más blando, es más pesado, pero no es muy filoso. Entonces, ¿qué hicieron los japoneses? Agarraban a martillazos dos tipos distintos de acero, ¿sí? Hasta que la cuestión se juntaba. Pero en el siglo XIX, cuando llegaron los gringos a invitarlos a abrirse comercialmente al resto del mundo, ¿sí? Llegaron armados a invitarlos. Es literalmente una invitación que no iban a poder rechazar, una oferta que no iban a poder rechazar. Entonces llegaron y de repente se prohibió andar con espadas en la vía pública. Entonces los artesanos que llevaban 500 años siendo unos pilares de la sociedad japonesa, que tenían que pasar una serie de pruebas con toda la acuática que uno puede imaginar de la sociedad japonesa, de repente tenían que encontrar otro negocio. Entonces se especializaron en hacer cuchillos. Entonces la fama de los cuchillos de cocina japoneses y los diseños como el santoku, que es esta especie de versión japonesa del cuchillo de chef francés, que es alemán, son en el fondo un gremio tratando de adaptarse a las condiciones hostiles impuestas por la globalización. Bueno. ¿O no? Yo quiero preguntarte en este momento, Andrés Kalavsky, no que yo pensé que me podías dedicar el libro a mí, no. Porque en ese caso el libro tendría que haber estado dedicado, por ejemplo, a Florencia, quien tiene muchas otras dedicaciones y está aquí también.
El libro está dedicado a Lidia Bosa. No conozco a esa mujer. No te la he presentado. Lidia Bosa sigue siendo, pero está muerta, pero es mi tía abuela. Y Lidia fue cronista de viajes y fue crítica de cine y fue cuentista y fue novelista y fue dramaturga y fue tenista semiprofesional, además de lo más importante que hizo, que fue ser mi tía abuela. Y a mí siempre me ha impresionado como el destino. Esto no es solo lo que pasó con el golpe. Hay un problema con cómo guardamos las cosas en Chile, con cómo las protegemos o no del olvido y la destrucción. Entonces, mi tía Lidia fue una escritora importante. Le estrenaba las obras Nicanor de la Sota, que para ustedes no es nadie, pero que era súper importante. Que ese es otro problema, que no sepamos quién es Nicanor de la Sota. Pero trabajó en diarios de buena circulación, publicó varios libros que se vendieron bien y no la conoce nadie. La conozco yo casi por error. Entonces, claro, probablemente estoy como tratando de conjurar mi destino, que probablemente este libro después, yo espero que todos ustedes lo compren, pero después cuando lo revendan o lo quede a 100 pesos, una venta garacho, lo regalen de nuevo, porque si no me lo van a pedir dedicado porque lo quieren poder regalar en el próximo cumpleaños. Los libros parecen ser estas cosas sólidas, pero son igual de efímeros que casi todo. Y nos tratamos de aferrar a ellos como si fueran más sólidos, pero tienen igual el mismo destino que la comida, que es desaparecer. Entonces es un intento de hacerla desaparecer. Muchísimas gracias. Ya sé quién es Lidia Bosa. Ignacio, hablemos de la ciudad de Cuchillos, esta ciudad tan que nos va sorprendiendo en sus descripciones, que son tan naturales para los protagonistas, para el mundo de Cuchillos, y nos resultan tan excéntricas a nosotros desde fuera. Quiero preguntarte sobre eso y también sobre otra idea. Cuchillos no es como el The Last of Us de Andrés Kalavsky, o un poco, y en ese caso, ¿no sería Pedro Pascal un excelente protagonista para Cuchillos? Yo quiero decir que hay una persona alta sentada por ahí que me dijo lo más bonito que me han dicho sobre esta novela hasta el momento, y los invito a superarlo, que me dijo que Cuchillo se parecía a Rena en el siglo 40, que es mucho mejor que The Last of Us y mucho mejor que todo, la verdad. Ahora, en Rena en el siglo 40 podría actuar Pedro Pascal, sería una estupenda Rena. Pero sí, o sea, a mí me encantaría que la novela fuera como Rena en el siglo 40. A mí me encantaría ser como Rena en el siglo 40. Uh-huh. Uh-huh. A lo que iba, Ignacio. Era a fascinación media delirante que tenemos por el apocalipsis. Y estoy pensando, por ejemplo, en Cormac McCarthy, ¿no? En El Camino, que es esa terrible película protagonizada por Viggo Mortensen, otra buena carta, y que es sobre este espacio que no es ni siquiera de sobrevivencia, es como un espacio de vivencia donde uno como transita por el apocalipsis y que nos resulta como aterrorizante, pero de alguna manera como atractivo, de una manera extraña. ¿Tiene sentido eso? ¿Y tiene sentido eso como motivo literario? Yo creo que sí, digamos. Tengo que acusarme, pecador, que también pensé en The Last of Us cuando estaba leyendo la novela. Lo lamento, pero es la referencia que tenía en la cabeza. Quizás para lo de Rena faltó un poco de vegetación nomás, pero aparte de eso está todo bien. Hay algo interesante, yo creo que voy a tirarme como una tesis, por supuesto, totalmente inmotivada, pero es algo que es como un apocalipsis a la chilena. Y eso a mí me parece como, exactamente, un apocalipsis con empanada y vino tinto. La idea de que puede quedar, nosotros tenemos nuestras imágenes acerca de un mundo post-apocalíptico, son todas como estadounidenses, y por esto la carretera de Last of Us, a todos nos imaginamos los tremendos edificios, o esa escena en The Last of Us cuando aparece la jirafa, y uno dice, oh, este es un apocalipsis chileno. Y eso quiere decir que
hay un camello en Departamental. Y esa, esto es algo que hacía Juan Emar también hace casi 100 años, cuando ponía también como recuperaba las batallas de la historia de la independencia en el año 30. Y ese es un ejercicio que a mí me parece como al mismo tiempo, claro, extraña una situación en donde efectivamente tenemos miedo, pero al mismo tiempo la convierte en algo que es como cotidiano, algo que de alguna forma está conectado con nosotros. Y a mí eso me parece como también súper interesante, igual que la cuestión de la comida, como... Por eso yo pienso que una de las cosas que por lo menos a mí me consuela de la novela es algo así como que si queda realmente la terrible escoba, bueno, algo tendremos que hacer. Y eso algo que tendremos que hacer es como caminar por Departamental, aprender a cocinar, como quizás también conjura este miedo que no tiene forma, que es el miedo como hacia el final de la naturaleza, que es el que nos amenaza ahora, digamos. Por ahí iría la vuelta que yo le daría. Amparo, tú decías sí. Hay algo en esos escenarios apocalípticos. Pero tú los has interpretado en escena, ¿no? Has interpretado a estos personajes de fin de todo. A veces no es el fin total y completo, pero es el fin de una relación. Es el fin de un sentimiento. Es el fin de un vínculo. Y hay algo particular que ocurre con esos personajes en esas circunstancias, ¿o no? Es como desde el mañana será otro día a lo que el viento se llevó. Bueno, ya veré qué hago. O es a veces un fin más silencioso, ¿no es cierto? Más impreciso. Sí, en general, claro, cuando yo me he visto enfrentada con personajes que están cerca del fin, para mí es inevitable no pensar en la muerte, no, en la muerte ya ni siquiera física, una muerte más allá de eso, o sí, también física, que finalmente es la única certeza horrorosa que tenemos, pero me pasaba a mí cuando leía este libro con respecto al ritmo que tenían las frases, que tiene que ver con cierta como precisión, ¿no? Y voy a hablar como cosas como y sensaciones nomás, pues no soy tan experta en la materia, pero en el ritmo que tiene la frase, la novela en cuanto al fraseo y todo, tiene cierta precisión que tiene que ver con los cuchillos, que tiene que ver con un fin permanente, que tiene que ver con la presencia de la muerte permanente y que tiene que ver con una belleza extraña. La descripción de las comidas, claro, son comidas como que sin duda tienen un sentido, no son comidas disparatadas, pero son comidas desconocidas, exóticas, bellas, extrañas, aterradoras por momento. Y creo que eso para mí es como lo que a mí más me agarró de esta novela. Nada que ver, estoy viendo una serie en Netflix que ya está hace mucho tiempo, Colonia de Dignidad. A mí este libro me resulta más bien espantoso que esperanzador. Y me resulta más dentro de ese espanto, me resulta de una belleza enorme. No puedo dejar de pensar en esta maldición de Colonia de Dignidad. Esto no es tan maldito, perdón Andrés, pero con la belleza del canto, de la perfección, de mundos que están... El espanto situado en la belleza, digamos, a mí me llama la atención. No sé cómo logran ir tan de la mano. ¿Ah? No sé si se entendió algo lo que dije, pero tiene que ver con la belleza en el espanto, que es algo que uno dice, no puede ser, y sí, es. Y tiene que ver con la precisión, con las jerarquías, porque en este fin del mundo hay otras jerarquías extrañísimas. Hay unos bailarines que dan órdenes, que las personas siguen. Hay unas personas que duermen y que tienen sueños y están esperando recoger esos sueños. No me resulta algo romántico. Me resulta bien violento. Hay unas personas ávidas que están recogiendo esos sueños, unos cocineros que tienen que alimentar a otros. Ser cocinero también es una jerarquía enorme. Tienen la posibilidad de cortar, de volver a diseñar. Lo encuentro hermoso, pero aterrador.
son puras sensaciones que uno tiene cuando lee, nomás, no hay ninguna explicación definida. Me imagino que cada uno tendrá la suya. Y cada uno va a encontrar la suya en esta lectura. Yo le pedí al Amparo, Andrés, que leyera un pedacito, porque quizás allí está parte de lo que hemos tratado de descubrir. Gracias, Amparo. y doblé la punta del libro. ¿Ustedes doblan las puntas de los libros o no? Y los rayan. Ok. Entonces aquí en mi puntita doblada. Perdón, ¿ustedes se acuerdan? Esto hace muchos años. Había un programa que se llamaba De Chincolajote y había dos personajes que se llamaban Hermosilla y Quintanilla. Y en un momento transgredían algo y los rodeaban y les decían sumario, 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 sumario. Eso estoy pensando yo con el doblez de la página. Ok, bueno, pero voy a aprovechar esta puntita para que Amparo lea este trocito que va aquí y que va a ser el cierre. Vamos a ir cerrando ya, porque si no nos van a echar, literalmente. Nos van a echar y tenemos que caminar por la estación Mapocho, que después de leer este libro es otro tipo de caminata. Uno puede mirar otras cosas, imaginarse cosas curiosas. Ya, vamos. Los durmientes tienen que estar estimulados. Es difícil entusiasmar sin remecer, alimentar sin despertar. No salen, prefieren el silencio y la luz siempre es la misma. Se les hacen masajes regularmente para que no se atrofien tan rápido y la piel les produzca sensaciones cambiantes. Las masajistas tienen mucha fuerza. La comida es una buena solución para transformar los sueños. Comida nueva, platos nuevos que producen sueños nuevos, visiones y conocimiento nuevo a los durmientes. Compartir la misma comida vincula a durmientes y escritores y eso facilita las traducciones. Hay algo en esa frase, y gracias Amparo, que habla de comida nueva como sueños nuevos. Y a mí eso me gustó mucho. Me explica por qué me gusta tanto comer. Me explica tanto que hay tanto más en la comida que el simple acto alimentario, que no es poco, sino también esa posibilidad de encender sueños, de construir relaciones, de armar vínculos, de construir comodidades. Y yo creo que, me da la impresión, para ti eso es la comida. Yo creo que cocinar no solo fue una manera de dejar de pensar que estabas en ese confinamiento en el que estábamos todas las personas. Yo creo que para ti, se me ocurre, imagino, la comida es una forma de relacionarte con las demás personas. Es decir, aquí estáis, aquí estoy, esto tengo y esto te quiero dar y quiero compartir. Gracias. Claro, es como... Sí, es que me hizo pensar en que yo creo que es un instinto de ser presa. ¿Sí? Entonces, como decían, si uno va huyendo de un oso, uno no tiene que ser el más rápido, solo tiene que no ser el más lento. Entonces, como si yo creo que me van a comer, lo importante es lanzarle comida al resto para que se llenen antes de llegar hasta acá. Entonces, un gesto de egoísmo y sobrevivencia. Y con eso vamos a cerrar este episodio. Muchísimas gracias a todos.